Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta blusa para verano a máquina y a crochet. Al final del video, como siempre, lo tendrán las medidas en centímetros. Trabajaremos con lana industrial doblado en dos. Sacamos las agujas 90 por 90, lo cual sería 180 puntos. Desde el 0 contamos este lado 90 y este otro lado 90. Tensión 5. Son 100 filas y ahora reducimos un punto. Es la fila 110. Debemos reducir nuevamente un punto de ambos lados. Es reducir cada 10 filas. En cada 10 filas hemos reducido un punto. Ahora estamos en este lado 85 y en el otro lado también 85. Entonces hemos reducido un punto de ambos lados. Es en la fila 100, 110, 120, 130 y 140. En total 5 puntos por lado. Ahora tejemos recto. Es la fila 210. Ahora reducimos 6 puntos seguidos de ambos lados. Son 6. Aquí también 6 puntos. Son 6 puntos. Ahora 2 puntos. Una vez más, 2 puntos de este lado. Y también 2 puntos. Ahora cada
2 filas, un punto. Aquí reducimos uno y al otro lado también. Una vez más. Hasta ahí son 59 por 59. Y es la fila 248. Ponemos en H. Sacar agujas delante. Y vamos a tejer solo este lado. Debemos reducir a un punto ahora de aquí y de aquí también. Así cada 2 filas vamos a ir reduciendo en esta parte de ambos lados. Ahí quedan 3 puntos. Para finalizar tomamos de esta manera. Es 32 por 32. El centro es para abajo. Tejer solamente esta parte, ponemos en la línea D. Esto queda, y aquí tienen que quedar 27 puntos en este lado, o sea, del 32 al 59. Ponemos en tensión 9. Ahora lo remallamos esta parte. Ahora sí ponemos en N porque ya debemos tejer estas agujas. Lo mismo que en el otro lado, debemos reducir de ambos lados a un punto. Ponemos el contador en 248. Tensión debe estar en 5. Y así vamos reduciendo un punto de cada lado al tejer 2 filas.
Ahí terminamos también de este lado. Aquí tenemos finalizado en 272 filas y esto es la espalda. Para el delantero trabajaremos con 95 por 95. Enhebramos. Lo mismo debemos tejer en tensión 5. Aquí en la fila 70 reducimos un punto de cada lado. Es la fila 80 y reducir un punto de cada lado. Es la fila 140 y reducimos un punto por lado y este es el último. De ambos lados está quedando a 87 por 87. Aquí 87 y en el otro lado también 87. Ahora tejemos recto. Estamos en la fila 210. Ahora reducimos de ambos lados a 6 puntos. Ahí son 6 puntos. Son 6. Ahora reducimos 2 puntos de cada lado. Aquí también 2 puntos. Otra vez 2 puntos. En ambos lados debemos reducir también así. Y otra vez 2 puntos. Y con esto estamos reduciendo 2 puntos 3 veces. Ahora reducimos a un punto.
Tejer 2 filas y reducir un punto. Son 228 filas. Ahora de aquí estamos en 70 por 70. Sacamos agujas hacia adelante del 21 y todo del otro lado, del 21 al 70. Vamos a seguir reduciendo, entonces aquí ya voy a reducir 1 y son 69 ahora. Ahí. Y así como a la espalda tejemos primero este lado y luego este otro. Ponemos en H. Aquí también debemos reducir un punto. De este otro lado también ya reducimos un punto. Otra vez reducir un punto. Y aquí también. Tejer 2 filas y reducir un punto de ambos lados. Son 274 filas y ahí terminamos con 3 puntos este lado. Para este otro lado ponemos en 228 la parte que es 21 por 21. Estamos bajando la línea de en tensión 9. Ahora lo remallamos. Para tejer ese lado debemos poner en N, pero antes debemos reducir aquí. A este lado, antes de sacar las agujas, hemos reducido. Y así cada 2 filas reducimos. Ahí terminamos y en 74 filas. Son 3 puntos que quedan acá. Ahora tenemos el delantero y la espalda. De esta manera quedó el delantero con esta forma. Debemos costurar, luego trabajaría con crochet. Ahora continuamos con crochet. Trabajaremos ya la lana doblado en 3. Y de aquí empezamos
3 cadenas para elevar y 3 cadenas ya para doblar, 3. Ahora dejamos 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero tomamos y una vareta, 3 cadenas y otra vuelta, 1, 2, en el tercero tomamos una vareta, 3 cadenas y una vareta. Con esto es ya una vuelta. Elevamos con 3 cadenas. Aquí pondremos de esta manera esta lana. Ahí. Ahora aflojamos más esto y tomamos de aquí 1, es un punto bajo, y aflojamos ahí 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 1. Ahora pasamos aquí donde está la otra vareta, aquí. Ahora igual. 1, 2, 3, 4. Nuevamente lo aseguramos ahí y con una vareta pasamos aquí. Esta lana que lo he puesto es para unir con el del cuando ya demos la vuelta, tomaremos de aquí. Ahí ya se unen. Ahora en este lado vamos a tejer punto bajo. Seguimos trabajando con la lana doblado en 3.
De cada punto uno vamos a tomar. De esa manera. Aquí en las 4 partes, que son en el delantero 2, y aquí atrás también hay otros 2 aquí, y el otro que está aquí. Del centro debemos sacar 3 veces. Aquí. En cada punto estamos formando un punto bajo. Y aquí en el centro, recuerden que habían 3 puntos. Entonces del centro tomamos 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora dando ya de bajada de aquí, seguimos. Y en cada punto también tomamos un punto bajo. De esa manera. Este es la fila 3. Y en la fila 2 hicimos lo mismo. Ahora volvemos a hacer. Es tomar de aquí 3 veces. De esa forma. Y dar la vuelta. Entonces en las 4 partes, en esta parte al dar la vuelta debemos hacer 3 veces. Aquí también. Aquí. Lo mismo y en esta otra parte también. Ahí son ya completados 3 filas. Dejamos aquí. Aquí ahora empezamos con este lado formando cadenas. Son 72 cadenas. Ahora unimos con este otro lado. Y aquí debemos tener en cuenta que tiene que estar la costura en este lado. Aquí del centro de esa manera lo unimos y ahora regresamos tejiendo punto bajo en cada cadena. Ahí ya estamos de vuelta. Ahora tejemos 2 cadenas. Damos la vuelta de esta manera que mantenemos la cara y va a pasar la lana por atrás, aquí. Tejer punto bajo.
De cada cadena debemos sacar un punto bajo. Ahí ya estamos llegando. De aquí elevamos con 2 cadenas. Además vamos a poner una lana. Reducir y una vez más. Ahora una lazada. Aquí lo que tenemos que hacer es media vareta. Ahí media vareta y una cadena. Cuatro y una cadena más, media vareta, uno, saltamos 2 cadenas y lo mismo, punto bajo. Ahora una cadena y esto elevamos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a poner un punto bajo aquí. Ahí reducimos y ahora tenemos que unir de aquí. Para eso es que hemos puesto esta lana auxiliar. Ajustamos y lo sacamos esto. Terminamos uniendo ahí y esa es la parte de la sisa. Ahora el cuello, que también tenemos que formar de la misma manera, aquí ya continuamos. Entonces debemos pasar por aquí, por todo este otro lado.
Aquí una vez más ya lo vamos a unir con el otro lado. Y así con eso terminamos la parte del cuello, que es todo esto. Viene a ser el delantero y la parte de la espalda. Una vez uniendo, tejemos 3 cadenas y tomamos de este lado, dando la vuelta de esta manera. Aquí tejemos a un punto bajo. Y esto es para el otro lado de la sisa. Hasta ahí tenemos ya con punto bajo. Ahora elevamos con 2 cadenas. Nuevamente ahí ponemos la lana y debemos sacar 4 veces del mismo lugar. Cuatro y unir todo. 1, 2 en el tercero. Una cadena, elevar un poco. Cuatro veces. Otra vuelta, 1, 2 en el tercero. Cuatro, reducimos y aquí una vez más de donde hemos señalado lo vamos a unir. Con eso ya hemos terminado. Aquí tenemos ya terminado y medimos. De esta parte son el total 46 centímetros. 48 centímetros. 56 centímetros. 68 centímetros. En esta parte del centro 13 centímetros. Aquí son 21 centímetros. Con esto hemos terminado. Espero sus comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.